Dios ha sido bueno, bueno es Dios. Muy buenos días, tomen asiento por favor. Gracias por estar aquí, gracias a los hermanos que están conectados también. Colosenses capítulo 3, por favor, en su Biblia. Colosenses capítulo 3. Vamos a empezar en el versículo 15, Colosenses 3, verso 15. En la parte central del boletín que usted recibió, usted tiene el bosquejo del mensaje, puede tomar apuntes también, tiene un devocional. Vamos a leer el versículo 15 y la Biblia dice: y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos de himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Volvemos otra vez a nuestro estudio de Colosenses. Y para refrescar un poco la memoria, recuerde que el tema de la carta a los Colosenses es la supremacía de Cristo. Cristo es el más importante sobre todas las cosas y sobre todas las personas. Cristo es preeminente. Cristo es el más importante. Desde el final del capítulo 2 hasta el final de la carta de Colosenses, lo que el apóstol Pablo va a hacer es que la vida de un creyente que llega a reconocer que Cristo es el más importante, es preeminente, eso no debe ser solo un concepto que está en la mente, sino debe ser un concepto que transforma la manera de vivir. En el texto que vamos a estudiar hoy, se muestra 3 áreas en la vida de un creyente que debe ser diferente. Un creyente que entiende que Cristo es preeminente, debe llegar a mostrar 3 evidencias. La primera evidencia, en el verso 15, tiene que ver con quién gobierna la vida del creyente. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. La paz de Dios debe controlar, debe gobernar la vida del creyente. Según Romanos 5:1, nosotros hacemos la paz con Dios en el momento en que recibimos a Cristo como nuestro Salvador personal. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. La paz con Dios llega en el momento donde una persona acepta a Cristo como su Salvador personal. Cuando ese creyente ya está en paz con Dios, entonces y solo entonces puede disfrutar de la paz de Dios. Observa ese detalle en el verso 15. Y la paz de Dios. No dice la paz con Dios. Aunque puede parecer
muy pequeño el cambio, es muy profundo el cambio. La paz con Dios ocurre cuando el creyente, cuando la persona acepta a Cristo como Salvador. La paz de Dios es un resultado de haber aceptado a Cristo en mi vida. El incrédulo no puede experimentar la paz de Dios, porque para que pueda experimentar la paz de Dios en su vida, necesita primero experimentar la paz con Dios, y eso ocurre cuando la persona pone su fe en el Señor Jesucristo. La paz de Dios gobierne. Ese verbo es un imperativo, es una orden. No es una sugerencia, no es una opción, no es una recomendación, es una orden. El creyente que reconoce que Dios es el más importante va a vivir siendo gobernado y siendo controlado por la paz de Dios. ¿Qué controla tu vida? ¿El miedo? ¿La culpa? ¿El temor? ¿La crítica? ¿El hablar mal de otros? ¿Qué controla tu vida? Es interesante que si te fijas en el verso 15, el escenario en el que se desarrolla ese control de la paz de Dios es el escenario de la iglesia. La paz de Dios gobierna en vuestros corazones, la cual asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo. El tema, estos 3 versículos, 15, 16 y 17, se desarrollan en el marco de la iglesia. Esto no significa que la paz de Dios no deba controlarme en otros momentos y en otros escenarios y con otras personas. Pero el énfasis del apóstol Pablo es específico al hablarnos de un solo cuerpo, al hablarnos de la iglesia, y esa paz debe gobernar mi vida, debe gobernar en nuestros corazones. El corazón no es el músculo que está en nuestro pecho. La palabra corazón para el judío es una referencia a la totalidad del ser. Así es que la paz de Dios debe gobernar la totalidad de mi persona. Debo ser pacificador, debe ser una característica en mi vida. Debo ser conocido no por el criticón, no por el que siempre está hablando, criticando y hablando mal de otros. Debo ser conocido como una persona que pacifica. Debo ser un pacificador, debe ser una marca en mi vida, porque cuando la paz de Dios controla mi vida, en mis relaciones con otros, yo debo ser un pacificador. Es importante entender que un pacificador no es una persona que se vuelve cómplice del pecado. Yo no quiero hablar del pecado de otros. Yo sé algo y sé del pecado de este hermano, pero como yo soy un pacificador, yo prefiero mantener la paz, mantener la tranquilidad, no decir nada, no hablar de esto, no comentar esto, porque yo quiero mantener la paz. Esa es una mala comprensión del concepto de paz. Yo no debo ser cómplice. Yo no debo ser parte del pecado. Si yo sé del pecado de otro hermano, yo debo asumir la responsabilidad de, por amor, ir a ese hermano y no criticarlo, sino ayudarlo a que viva en santidad, como otro hermano puede ayudarme a mí cuando yo estoy viviendo en pecado. Un pacificador no es un cómplice. Un pacificador no es una persona que trata de mantener la paz a costa de ocultar el pecado, a costa de ser cómplice del pecado. La paz de Dios debe gobernarnos. En un mundo tan violento, en un mundo donde
La violencia es la característica. Dios espera que tú y yo seamos pacificadores, que la paz de Dios sea la que controla, sea la que gobierna nuestra vida. Salimos hoy a las 7 de la mañana para venir acá a la iglesia. Estábamos a pocas cuadras de casa cuando el tráfico empezó a complicarse. Y la razón era porque en la vía que veníamos, dos vías, en las dos vías había dos carros estacionados, abiertos las puertas. Lo primero que yo pensé fue un accidente y están tratando de solucionarlo, pero cuando me acerqué más, eran 4 personas, 2 hombres y 2 muchachas, golpeando a un hombre que era el conductor del otro auto. Dejaron de golpearlo cuando el hombre estuvo casi inconsciente en el suelo y se montaron en su carro y se fueron. La violencia es la característica de nuestro mundo. No debe sorprendernos. La violencia es la característica de nuestro mundo. Y lo que cambia esa violencia no es la educación, es haber experimentado la paz con Dios. Y al estar ya en paz con Dios, ser un agente pacificador, ser controlado por la paz de Dios en mi trato, principalmente en la iglesia, pero en mi trato con el prójimo, debe ser una característica. No debemos ser violentos, no debemos ser pocas pulgas, como decían en mi casa. Debemos ser pacificadores. La paz debe ser una característica en nuestra vida y en nuestras relaciones. Una persona que vive bajo el concepto de que Dios es preeminente, número 2, va a ser una persona que hace que la palabra de Cristo more en abundancia en su vida. Observe verso 16. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos de himnos y cánticos espirituales. ¿Observas? En el verbo morar está el mandamiento. La palabra de Cristo more en abundancia. Y sabes, cuando nosotros pensamos en el hecho de que la palabra de Cristo debe morar en abundancia en cada uno de nosotros, nosotros generalmente pensamos en nuestra relación con Dios, nuestra relación con Él. Y pensamos en nuestro devocional diario y en la lectura de la palabra de Dios y en cómo debe ser una constante esa lectura de la palabra de Dios en nuestra vida y cómo debemos estar siempre fomentando nuestra relación con Dios. Y aunque eso es cierto, estamos aquí en el escenario de la iglesia. Recuerda el ambiente en el que se está desenvolviendo estos 3 versículos. Estamos en el ambiente de la iglesia. Y cuando un creyente en su vida personal, en su vida privada, en su vida diaria, está haciendo que la palabra de Dios more en abundancia, eso se va a manifestar cuando estoy en la iglesia. ¿Cómo? Observa esos 3 verbos. Son 3 participios de resultado para los estudiantes de griego.
enseñándoos, exhortándoos y cantando. Son resultados. ¿Cómo me puedo dar cuenta que la palabra de Cristo está morando en mi vida de manera abundante? Cuando yo observo que soy una persona que enseño la palabra de Dios, que exhorto a otros hermanos y que junto a otros hermanos me uno a cantar alabanzas a mi Dios. Esos son los tres resultados en la vida de un creyente que ha hecho o está haciendo que la palabra de Dios more en abundancia en su vida. Y la pregunta obvia es, las preguntas obvias que podemos hacernos están ahí. ¿Estoy enseñando a otro creyente la palabra de Dios? ¿Estoy enseñando a otro creyente la palabra de Dios? ¿Estoy exhortando a otro creyente con la palabra de Dios? La palabra enseñanza tiene que ver con impartir conocimiento, impartir verdades de la palabra de Dios. La exhortación es la parte negativa, es las advertencias de que si no obedecemos la instrucción de la palabra de Dios, va a venir consecuencias por no haberlo hecho. Hermano, tú tienes una persona a la que le estás enseñando la palabra de Dios. Tú tienes una persona a la que le estás exhortando, advirtiendo de por qué hay que ser obediente a la palabra de Dios. Si no hay esas evidencias, la palabra de Dios no mora en abundancia en tu vida. Por eso insistimos tanto en los anuncios. Discipulado, discipulado, instituto bíblico. Porque cuando discipulo a alguien, estoy enseñándole la palabra de Dios. Tengo una oportunidad concreta y específica para enseñar la palabra de Dios a alguien. Y si todavía no he sido discipulado, estoy en ese proceso donde hay otra persona, donde hay otro hermano que se está reuniendo conmigo y ese hermano me está enseñando de la palabra de Dios y está advirtiéndome y compartiendo la palabra de Dios. Y cuando termine ese proceso de discipulado, puedo escoger, puedo pedir que se me asigne una persona para que ya que he terminado el discipulado, ser yo la persona que ahora voy a enseñar y voy a exhortar. Y si todavía no te sientes preparado para hacerlo, en tu iglesia hay un instituto que este día martes abre clases, donde tú y yo podemos profundizar nuestro conocimiento de la palabra de Dios. Así es que no hay pretexto. Hay un mecanismo claro y específico en esta iglesia donde tú y yo podemos enseñar a otros y podemos capacitarnos y aprender más de Él para ser más efectivos y más diestros a la hora de enseñar y exhortar a otros. Una evidencia clara de que un creyente está haciendo que la palabra de Cristo more en abundancia en su vida es enseñar a otros, es exhortar a otros y es unirse a otros cristianos para cantar alabanzas de adoración a Dios. La enseñanza transmite información. La exhortación transmite información. Los cánticos transmiten información. La diferencia al cantar es que aunque se transmite información, y tenemos mucho cuidado al escoger canciones para el día domingo, canciones que en su letra transmitan información basada en la palabra de Dios. Pero en el cántico
se transmite información, pero se llega a combinar las emociones. Y nosotros podemos cantar y debemos cantar verdades de la palabra de Dios. Esas son las mejores canciones, verdades basadas o sacadas de la palabra de Dios. Pero la parte emocional está ahí. ¿Y cuántas veces nos llega a pasar a nosotros que salimos de un culto y una canción no se va de la mente y continuamos repitiéndola y dura toda la semana y continuamos cantando a cada momento? Porque la particularidad del cántico es que, además de transmitir información, involucra nuestras emociones. Los últimos 6 meses de vida de vida terrenal de mi padre, las pasó sentado ahí en esa segunda banca. 6 meses. Los últimos 6 meses vino a la iglesia. Como resultado de que su nieto un día le compartió el evangelio. Y mi padre recibió a Cristo como su Salvador. Mi padre dijo: yo quiero ir a la iglesia. Y los últimos 6 meses vino. Si tú te acuerdas, era la persona que más fuerte cantaba. Más fuerte que todos. Estaba tan conectado con su nueva vida espiritual que le cantaba al Señor. Yo recuerdo verle cantar de esa forma durante muchísimos años. Pero sus cánticos no eran dirigidos a Dios. Era música no cristiana. A él le gustaba cantar a viva voz. Cuando llegó a conocer a Cristo, empezó a cantar a viva voz a su Dios. El cántico no es el tiempo de relleno para que tú puedas llegar atrasado y no te pierdas el mensaje. La última canción que cantamos en el culto no es el momento para que tú ya empieces a alistarte o empieces a salir de la iglesia despidiéndote. El video que ponemos en la ofrenda no es el momento para igualarse en el celular para ver todos los mensajes que te ha llegado durante el servicio. El cántico es la oportunidad de poder abrir tu boca y junto a tu hermano en la fe alabar y adorar a Dios. Y cuando la palabra de Cristo mora en abundancia en nuestra vida, eso va a ser evidente, porque me convierto en una persona que estoy enseñando a otros, que estoy exhortando a otros y que estoy cantando junto a otros hermanos, alabando a nuestro Señor y a nuestro Dios. Una persona que reconoce que Cristo es el más importante, es preeminente, lo que hace es llenarse de la palabra de Dios, saturarse de la palabra de Dios, que la palabra de Dios abunde y se convierte en una persona que enseña y exhorta. Actividades que no deben ser exclusivas del pastor o de los líderes de una iglesia, sino debe ser característica de todo cristiano. Todo cristiano debe estar enseñando la palabra de Dios a alguien, exhortando con la palabra de Dios a alguien y cantando junto a otro alabanzas a nuestro Señor.
El verso 17 nos muestra una tercera característica de aquel que ha puesto a Dios en primer lugar en su vida. El texto dice, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Observa cómo el escritor escoge ese absoluto. Y todo lo que hago, sea de palabra o de hecho, debo hacerlo todo en el nombre del Señor Jesús. Hermano, esta no es nuestra patria. Nuestra patria es celestial. Somos ciudadanos del cielo. Estamos aquí en esta tierra porque nuestra forma de vivir y nuestra forma de hablar debe impactar la vida del incrédulo para que éste llegue a los pies de Cristo y éste también pueda ser parte de la patria celestial. Ese es el objetivo. Un embajador está en otro país y en ese país donde ese embajador se encuentra, debe ser muy cuidadoso del comportamiento que tiene y de las palabras que usa. Porque si no es cuidadoso de su comportamiento y de las palabras que salen de su boca, no solo ese embajador va a quedar mal, sino el que realmente va a quedar mal es el gobierno al que este embajador representa. Cuando tú y yo hacemos cosas y decimos cosas equivocadas, al que le hacemos quedar mal es a Dios. Y por eso el texto dice que todo lo que hacemos de palabra o de hecho, todo debe ser hecho en el nombre del Señor Jesús. Estamos representándole a Él. Estamos representando a su persona. No hagamos cosas, no digamos cosas que le avergüencen a Él, que le hagan quedar mal a Él. No vivamos de cierta manera equivocada que se convierte en un obstáculo, en una barrera para que el incrédulo llegue a Cristo. Que nosotros no seamos la causa de que otras personas no llegan a Cristo. Nosotros debemos animar a otros. Nuestro estilo de vida, nuestra manera de comportarnos debe animar al incrédulo a venir a los pies de Cristo. La Biblia dice, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Si pues coméis o bebéis, aún en las cosas básicas y simples de la vida, si coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Todo lo que hago, sea de palabra o sea de hecho, debe darle la gloria a Dios. Y debemos preguntarnos si esas actividades en las que participamos durante la semana le dan la gloria a Dios. Si esa música que escucho entre semana le está dando la gloria a Dios. Si esas sustancias que estoy metiendo a mi organismo le está dando la gloria a Dios. Si esa forma de vestir le está dando la gloria a Dios. Si esos programas que veo en la televisión o esas cosas que veo en las redes sociales, eso le está dando la gloria a Dios. Todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús.
se cuenta la historia verdadera de una casa de alquiler, donde a más de los arrendatarios, en esa casa había varios trabajadores. Entre ellos había una niña que trabajaba como criada. Un día un hombre fue a vivir a esa casa de alquiler. Este hombre trataba al resto de coinquilinos de manera amable y generosa. Y por supuesto, trataba de esta misma manera a esta pequeña niña. Un día, este hombre iba a dejar de arrendar el cuarto, que hasta ese momento arrendaba, iba a desocupar. Y cuando se iba, la niña se acercó a él y le preguntó: ¿es usted Jesús? ¿Entiendes? ¿Entiendes cómo la forma de vivir de este hombre le llevó a esta niña a pensar que ese hombre era Jesús? Todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo en el nombre de Dios. Ellos deben ver que vivimos como Jesús. Y cuando ven eso, algunos de ellos van a llegar a sus pies. La paz de Cristo debe gobernarnos. La palabra de Cristo debe morar en nuestra vida. Y todo lo que hacemos debe dar gloria y debe dar honra al nombre de Cristo. Oremos. Padre Celestial, gracias por tu palabra. Padre, reconocemos que tú estás sobre todas las cosas. Tú eres preeminente. Tú eres el más importante. Ayúdanos a vivir bajo ese concepto cada día. Que sea evidente en nuestra vida diaria que tu paz nos controla. Que somos gobernados, somos controlados por esa paz. Que la gente nos vea como pacificadores. Padre, ayúdanos a que tu palabra more en abundancia en nuestra vida. Que veamos las evidencias de ese hecho. Que podamos observar que nosotros estamos involucrados en la enseñanza, en la exhortación, que nos unimos a otros hermanos para cantar, que se note que la palabra de Cristo mora en abundancia en nuestra vida. Y Padre, ayúdanos a que todo lo que hacemos, sea de palabra o de hecho, todo pueda darte la gloria y la honra a ti, Señor. Que se note esa nueva vida que tenemos en Cristo, esa diferencia que tú has marcado en nosotros, Señor. Pedimos, Padre, tu bendición.
Mientras usted continúa orando, puede ser que esta mañana nos está visitando alguien por primera vez. Y si ese es su caso, usted quiere permitirnos orar por usted. Mientras los demás tienen sus ojos cerrados, usted puede levantar su mano. Con eso me está indicando a mí, pastor, vengo por primera vez, ore por mí. ¿Hay alguien así esta mañana? Veo sus manos, gracias. Veo sus manos. ¿Alguien más por primera vez con nosotros, por favor? Para las personas que levantaron su mano, queremos ofrecerles algo más. Por favor, no se sientan presionados, no es la idea, es totalmente voluntario. Si usted desea, usted puede tomar sus cosas y puede pasar a la parte de abajo donde estoy yo. Si usted lo hace, una persona de nuestra iglesia se va a acercar y le va a llevar a otro lugar privado, y con el cuidado que debemos tener, esa persona va a conversar con usted. Si usted quiere, tome sus cosas y venga, denos la oportunidad, denos la bendición de poder conversar con usted un momento. Con toda confianza, los demás están teniendo sus ojos cerrados para que no le dé recelo. Gracias por ser las primeras. Sigan nomás, con toda confianza. Padre Celestial, te doy gracias por las personas que acaban de pasar. Te pido, Padre, que ahora que el Evangelio va a ser presentado, si todavía no te conocen como Salvador, yo te pido, Señor, que hoy sea el día de salvación. Te ruego, Padre, por nosotros, tus hijos. Ayúdanos, Padre, a vivir a la altura de esta nueva vida que tenemos en ti, Señor. Controlados por tu paz, gobernados por tu palabra y representando muy bien tu nombre. En Cristo Jesús oramos. Amén. Dios ha sido bueno.